Un problema de la silla 14 de hermanos Tonet y de otros fabricantes y de la mayoría de las otras sillas de madera curvada era que por su estructura, con el uso se debilitaban las conexiones de las patas traseras con el asiento, particularmente si el usuario tenía por costumbre balancearse sobre dichas patas. En los cafés las sillas sufrían mucho desgaste y podían quebrarse. La práctica solución de Thonet frente a este problema, introducida en torno a 1875, consistió en añadir, opcionalmente para el comprador en la número 14, unos arcos de refuerzo laterales que unían el respaldo con el asiento, ahora con un total de 8 piezas de madera curvada en vez de las 6 del modelo original, modificando la estética de la silla, porque rompían la continuidad lineal de las piezas curvadas, pero mejorando su solidez. Una silla número 14 con el aditivo de 2 refuerzos laterales no era tan bonita, pero era más sólida. Este recurso no era solo una cuestión puntual, pues Hermanos Thonet tenía muchos modelos en el catálogo que se servían de fábrica directamente con refuerzos laterales, como los números 1 a 7, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 26 y 27, ilustrados en el catálogo de 1891. Es interesante observar cómo, en no pocas ocasiones, en la bibliografía y en la internet, la representación gráfica de la silla 14 de Thonet se hace con un ejemplar que presenta refuerzos laterales, que eran opcionales en este modelo, sin que se extraiga ninguna consecuencia estética o económica al respecto. El 5 de octubre de 1877, la casa Jacob and Joseph Kondefstein en Moravia, que inicialmente había copiado todos los modelos clásicos de Thonet, introdujo una solicitud de patente en Viena, que le fue concedida, llamada cuádruple unión directa del respaldo y el asiento. A esta patente se hace referencia en diversos textos de la firma, como el preámbulo del Catálogo Especial para la Francia de 1904. La patente en cuestión consiste en el procedimiento de mantener el arco formado por la pieza de las patas traseras como interior del respaldo e introducir por la parte exterior de este una pieza entera curvada, conectada tangencialmente con el respaldo, cuyos extremos hacen la función de los refuerzos laterales. De este modo, el asiento quedaba unido al doble respaldo, más anatómico en 4 puntos, de ahí la denominación de la patente. Esta solución, aplicada principalmente al modelo número 30 de Kohn, no era en absoluto gratuita, pues modificaba en el sentido de una mayor elegancia la estructura de la silla, un nuevo principio constructivo en realidad. Y teniendo las mismas piezas que una número 14-6, conseguía una mayor solidez y una mayor ergonomía del conjunto, algo con bastante sentido tratándose de una silla. En consecuencia, la silla 30 de Kohn, que representa la esencia de esta patente, más allá de la cuestión de su calidad estética, se debe comparar funcionalmente, no con una simple número 14, sino con una número 14 con refuerzos laterales, que está compuesta por 8 piezas, las 6 originales y 2 más de los refuerzos. Giovanna Masovrio y Paolo Portoghesi, en la monografía La Seggiola de Viena, se referían a este modelo número 30 de Kohn, pero creyendo que era el 9 de Thonet, como después explicaremos con estas palabras, comparándola con la número 8 de Thonet. La número 8 era un antecedente de la 14, con asiento ovalado y capiteles en las patas delanteras. Dicen estos autores: en la 8, suprimido el respaldo enrejillado, queda para sustituirlo únicamente un elemento arqueado que repite la curvatura del bastidor y se conecta a este lateralmente un poco por encima de la unión con el asiento. En la 9, la síntesis es más completa, ya que la función del elemento arqueado se cumple con el mismo bastidor que forma las patas posteriores, mientras una nueva pieza se coloca por arriba, formando una conexión rígida entre respaldo y asiento que desarrolla la doble función de aumentar y modelar funcionalmente la superficie de apoyo de la espalda y de englobar en la estructura las piezas laterales de refuerzo aplicables opcionalmente a los modelos precedentes. La número 9 constituye desde el punto de vista estético uno de los logros más altos de Thonet, con solo 6 piezas iguala en solidez y confort al modelo número 8, y la supera formalmente por la conexión lineal continua de las partes. La defensa que hacen estos autores de la número 30 de Kohn, bajo el nombre de número 9 de Thonet, va más allá, pues consideran, a pesar de reconocer que presenta mayores problemas de producción que una 8 o una 14, que resulta finalmente el hecho de que la 9 y la 8 es el verdadero punto de llegada, el culmen de la investigación de Thonet, la mayor evidencia del principio de continuidad lineal, y añaden en tono de lamento: su destino desafortunado desmiente a los defensores de la mecánica equivalencia de lo útil y de lo bello, y comporta una nota patética en esta árida historia de barras de madera curvada. Una observación interesante desde la perspectiva de una valoración moderna de la silla. Pero el éxito comercial, como reconocen estos autores, y quizá por una cuestión de precio, correspondió a la número 14. De hecho, la número 30 era algo más cara que la número 14 y en este aspecto no podía competir con esta ni siquiera en los propios catálogos de la casa Kohn.
Esto debió ocurrir por la mayor dificultad en la producción de la pieza exterior del respaldo, de compleja configuración tridimensional y que hacía más difícil las operaciones de embalaje y montaje. Ahora bien, en este punto hay que introducir la reserva de la comparación económica de la número 30 con una silla 14 con refuerzos laterales que aumentaba su precio, dado que esa es la equivalencia de funcionalidad entre una número 14 y una número 30. Desde este punto de vista, la número 30 no sería mucho más cara que una número 14 con refuerzos laterales. En el catálogo general de Con de 1900 a 1902, la número 14 vale 6 coronas y la número 30 7 coronas. Pero los refuerzos laterales valen 0.6 coronas, por tanto la diferencia económica final, teniendo en cuenta la función y solidez de cada silla, es de solo 0.40 coronas. Pero el éxito del consumo de la número 14 frente a una más rara número 30 en el mercado corrobora esta impresión sobre la relevancia del precio. Volviendo a Massobrio y Portoghesi, la identidad entre la número 9 de Thonet y la número 30 de Con es un tema un tanto intrincado. Estos autores pensaban que el modelo que estaban comentando elogiosamente era de Thonet, porque se incluyó en el catálogo de esta casa de 1911 a 1915, ocupando un número muy bajo que tenía entonces libre, el 9, y consideraban que había sido un modelo desafortunado por no encontrarse en otros catálogos de la fábrica de Viena y ser su producción exigua. Pero realmente el modelo al que dedicaban alabanzas era el número 30 de Con, patentado con éxito en 1877, dato este que los italianos probablemente desconocían por la sencilla razón de que los catálogos de Con, particularmente los antiguos, no eran divulgados. No se sabe por qué razón Thonet incluyó el modelo número 30 de Con en su catálogo de 1911 como número 9, teniendo en cuenta que este número era un modelo histórico de silla muy diferente que había dejado de producir. A fin de cuentas, la patente de Con ya debió haberse extinguido por el transcurso del tiempo y otros fabricantes imitaban en alguna medida el sistema de Con. Durante años, Con había comercializado con éxito la silla número 30 y otras que seguían el mismo principio constructivo. Igualmente sucede esta confusión de la número 30 de Con la número 9 de Thonet del catálogo de 1911 en otros autores, como Renato de Fusco en su Historia del Diseño, que, siguiendo Massobrio y Portoghesi, reproduce el modelo número 30 de Con a título de número 9 de Thonet, compartiendo, eso sí, los mismos elogios a las características del modelo. A esta técnica patentada de colocar una pieza exterior junto a la del respaldo propiamente dicho en los modelos de Con, podemos convenir en llamarlo principio Con, por la incidencia estructural que tienen las sillas que lo emplean, por su función práctica de sustituir los refuerzos laterales y por el hecho de que el sistema, atractivo visualmente, fue utilizado en un gran número de modelos, más de 20, del fabricante de Moravia. Por último, la silla 30 y medio, también mencionada en la lista, era un modelo del número 30 más pequeño, pensado para establecimientos públicos y medía 84 centímetros de altura total, con un asiento de 37 centímetros de diámetro y una altura del asiento de 45 centímetros. Desde la perspectiva del análisis comparado de los modelos, la cuestión a considerar es que la silla número 30 de Con, si no tiene exactamente el mismo nivel de economía y practicidad comercial que la intemporal número 14 de Hermanos Thonet, sí es un modelo que compitió realmente en condiciones ventajosas en algunos aspectos, al menos si se tiene en cuenta el inconveniente estético de los refuerzos laterales en la número 14. Por su solidez, elegancia y también por su claridad conceptual, ya que tampoco tiene ornamento, debería haber sobrevivido historiográficamente a la empresa que la patentó en su día, la Jacob and Joseph Con, empresa que desapareció en Europa en los años 30. En cualquier caso, es una silla antihistoricista diseñada en la época del historicismo y que forma parte de una evolución en las formas que merece ser valorada y reinterpretada, en un relato inclusivo que amplíe la visión más allá de la icónica número 14, una pieza, la número 30 de Con, realmente interesante para la historia del mueble curvado y por ende también para la historia del diseño, a pesar de que no alcanzó el estatus canónico de la número 14, silla que, tomando prestadas las palabras de Christopher Wilk, ha sido cuasi deificada por el movimiento moderno.